Hola y bienvenidos todos a otro episodio de Judaísmo Hoy, donde les queremos primero agradecer a todos nuestros oyentes por no estar shoppingueando en todos lados y estar acompañándonos. Y recordarles que pueden suscribirse a diariojudío.com para estar al tanto de todas nuestras novedades y contenidos exclusivos, todos nuestros programas, nuestras noticias, todo, todo, todo. Hoy vamos a hablar del cese al fuego de Israel y Hezbollah. Vamos a hablar de las efemérides que van, pero de la mano con el cese al fuego. Vamos a tener de invitada a Yael Vinitsky, hablando de su libro Nuestro Derecho a Existir. Y claro, vamos a tener a Carmen Peña del CDJUM con alguna sorpresa que no nos esperamos. Así que recuerden, véanos, acompáñenos. Si no nos pueden acompañar todo el programa, escuchen la memoria aquí en Diario Judío, en YouTube, en Facebook, en Spotify y en Apple Podcast. Perfecto, y por lo pronto vamos a empezar y vamos a empezar con, con el cese al fuego. ¿Qué les parece? ¿Tú qué opinas del cese al fuego, Isaac? Mande, Bueno, Daniel, del cese al ajá, fuego, voy. Del cese al fuego, yo creo que es un reordenamiento para ambos, para buscar, a ver qué sucede. Curiosamente, el cese al fuego va a terminar el día que toma posesión Trump. Así que está muy curioso que ese día se acabe el cese al fuego y a ver qué sucede. Hezbollah salió por todos lados a decir que es una gran victoria para ellos, ¿sí? Este, esperando que así lo interprete, que Israel estaba perdiendo y que todo, y que lógicamente pidieron el cese al fuego por eso, para echarse que no pudieron establecer la zona de control. Y por supuesto, lo primero que hizo Hezbollah fue regresar a los espacios que Israel dejó, que supuestamente iba a ocupar el ejército libanés. Seguramente va a estar ahí Hezbollah. Entonces estamos viendo nada más el inicio de una nueva parte, ¿no? Este, ¿Qué sucede? A los que más les preocupa en este sentido también es otra vez a Gaza, porque otra vez se pueden concentrar en Gaza. O sea, se están cerrando frentes y se abren frentes, pero sigue siendo también una guerra mediática donde cada uno opina y veremos qué sucede. Por lo menos, además, curiosamente, hace unos meses Francia era de los que no estaban de acuerdo con Israel. Hoy salió primero a ser de los promotores del cese al fuego y segundo decir que en su territorio, sí, Netanyahu no va a ser hecho prisionero en caso de que lo pise o llegue por ahí, ¿no? Entonces, así va dando vueltas. Ya sabemos que Francia se acomoda curiosamente a lo largo de la historia con quien mejor le parezca en el momento y lo vuelve a hacer en estas instancias. Lógico, los otros promotores del cese al fuego son principalmente aliados de Israel y lo que están buscando es detener ese frente, ¿sí? Frenar y ver qué va sucediendo. Lógicamente, en cuanto baje la tensión en el norte, también van a empezar tensiones dentro de Israel y, por supuesto, también tanto políticas sociales como de ataques terroristas, porque ahora, en vez de concentrarse en pelear en el norte, los terroristas seguramente van a estar buscando realizar operaciones como la de hoy en la mañana dentro del territorio israelí. Entonces, muchas aristas, no nada más es el cese al fuego que curiosamente y esperando pues lleva como 2 días que ya duró. Desde las primeras veces que un cese al fuego no lo rompe ninguno de los dos rápidamente. Entonces, tienen de aquí a la toma de posición de Trump a ver quién aguanta más sin romperlo, Daniel. em, bueno, yo les voy a sugerir a todos que lean Diario Judío y lean el artículo de la señora Alicia Korenbrock. Lo estoy buscando, denme un segundo, estoy buscando aquí el artículo para poderles abrir, para podérselos publicar acá probablemente, porque a diferencia de lo que, de alguna, más o menos con lo que dice Isaac, pero a diferencia de lo que dice Isaac, este artículo se refiere a Yeshayahu Leibovitz. Yeshayahu Leibovitz, para quienes no lo conocen, es un judío nacido en Riga, ya eso dice mucho, quiere decir, viene de Europa Oriental,
se educó en una casa donde se hablaba en yiddish, emigró a Alemania, luego se fue a Berlín, ahí estudió filosofía y química, se doctoró en química y Yeshayahu Leibovitz de pronto se volvió maestro de biología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y un ratito después fue el director de biología y química orgánica. Daba clases de neurofisiología y de lo que fuera necesario. También fue editor de la Enciclopedia Judaica y frecuentemente daba conferencias que atraían a mucho público. Y lo llamaban el Sócrates irritante porque hacía enojar mucho al gobierno israelí. ¿Por qué lo hacía enojar? Bueno, porque Ishayahu Leibovitz pertenecía a nuestro equipo, al equipo de los que les gusta pensar y cuestionar. Y nunca tuvo miedo en usar un lenguaje claro y fuerte. Y en 1967 dijo, la característica corruptiva de todo régimen colonial también dominará en el Estado de Israel. 1967, inmediatamente después de la guerra, cuando todo ese aire mesiánico recorría Israel por la victoria de la Guerra de los 6 días. Él fue sionista comprometido toda su vida, vivió en Israel, trabajó en Israel y siempre vivió desilusionado con el uso que en el Estado de Israel se daba a la ocupación militar del territorio palestino. Y lo dijo claramente, la ocupación militar del territorio palestino. Para él no había discusión de que si existieron los palestinos o no existieron los palestinos, si llegaron un año después o un año antes, si comían tjine o no comían tjine, si tenían giris o no tenían giris. A él no le importaba. Los palestinos son los palestinos, los israelíes son los israelíes, y dijo claramente que el sionismo tenía que ser un sionismo laico, porque era la manera de liberar a los judíos, o por lo menos a los que lo quisieran, de ser gobernados por los gentiles, no a todos los judíos, solo a los que quisieran habitar en el Estado de Israel. Él era creyente ortodoxo, por cierto. Y después de la masacre de 1953, escribió que él quisiera saber quiénes eran estos jóvenes israelíes que con tanta tranquilidad fueron literalmente a masacrar palestinos, porque esos no son los valores ni del judaísmo ni del sionismo. Ishayahu Leibovitz. Ishayahu Leibovitz, cuando estaba bueno, en sus últimos años de vida, recibió el premio Israel. Bueno, no lo recibió, lo promovieron para el premio Israel, a lo cual de inmediato el, ah, el establishment israelí brincó de inmediato que cómo se lo dan a alguien que se atreve a cuestionar la ocupación de los territorios ocupados. Y entonces, tras un violento discurso en 1993, él apoyó a todos los soldados que se rehusaran a servir en los territorios ocupados, diciendo que su trabajo era defender a Israel, no conquistar a nadie más. Y entonces todo el mundo fue y le pidió a la Suprema Corte que no le dieran el premio. Y Rabin, para que veamos con quién estamos hablando también, Rabin amenazó con boicotear la ceremonia de entrega del premio y Leibovitz les ahorró el problema a todos, renunciando a recibir el premio. Esto fue en 1993, murió al año siguiente, no sin antes dejar claro que Leibovitz fue para este Israel lo que el profeta Isaías fue para el otro Israel, la advertencia de todo lo que iban a cometer mal y de lo que estaban haciendo mal y de lo que tenían que corregir. Así que eso ligado a la paz en Líbano es un circo lo que está pasando allá. ¿Por qué es un circo? Bueno, los israelíes hacen un tratado de paz con Hezbollah. Hezbollah no es un poder gubernamental, es un poder político, pero no gubernamental. El tratado se hace con Líbano. Líbano, para efectos prácticos, pues no existe. Y dice que la policía y el ejército de Líbano tienen que controlar a Hezbollah, lo cual no es posible. Dicen que el ejército va a ocupar las posiciones israelíes, lo cual es un sueño que marihuaneado, porque ni tienen tantos soldados, ni tienen la capacidad de ocupar esos lugares, y mucho menos de enfrentarse a Hezbollah, porque hace mucho que Hezbollah es el poder en Líbano. Es más, la policía libanesa
es a Líbano lo que la policía mexicana es a Culiacán. O sea, son entes no existentes. Y entonces se firma un tratado de paz que ambas partes saben que no van a poder tener más que hasta que empiecen o terminen las negociaciones con Trump. Y las negociaciones con Trump pues ya tienen que ver con billetes claros y seguros tanto para Líbano como para Israel. Y por eso entra Francia en el asunto, porque Líbano es un pseudo protectorado francés que, a diferencia de los protectorados, pues ¿de quién? Pues solo los americanos ahorita, pero es un protectorado francés que Francia tampoco ha podido defender ni ha podido sostener, igual que ningún otro. O sea, el ejército francés realmente no puede ni con Mali, ni con Líbano, ni con ningún país en el que Francia prometió proteger o defender al gobierno local. Eh, y por eso el Tratado de Paz habría que leerlo bajo la lupa de Yehuda Leibovitz. No olviden ir a diariojudío.com más tarde, donde va a aparecer, y en esta memoria también, el artículo de Alicia Korenbrot sobre Yeshayahu Leibovitz. Un artículo muy interesante y muy importante para entender a los judíos no sionistas y a los sionistas no pro Netanyahu. También la próxima semana vamos a tener un artículo enorme al respecto de Rosemary Sampson desde París, y vamos a tener comentarios del libro de Isaac Deutscher, El judío no sionista, que por cierto fue escrito también en los años 50. En fin, parece que el tema va a seguir presente mientras Daniel, Netanyahu nada siga más, jugando. pues, Ya. mientras hay alrededor de buena cantidad de libaneses que están pudiendo regresar un poco a sus casas en el sur del Líbano, no todos, y hay alrededor de 70,000 israelíes que viven en el norte, que no han podido regresar a sus casas todavía, que tampoco están de acuerdo con el cese al fuego porque ellos hubieran preferido que se termine y sigan, Israel se quede ocupando no la franja de 40, sino todavía más kilómetros hacia adentro, protegiendo y evitando los cohetes. Este, y que justo antes de que se firmara el cese del fuego era como cuando te decían, tienes 10 minutos antes de que que acabe esto, todo lo que quieras. Fue la magnitud de disparos entre ambos lados. Israel destruyó una fábrica química de químicas que se supone de armas químicas, destruyó una bodega de armamentos, Hezbollah tiró N cantidad de cohetes justo antes, era como que, púrale, hoy estos días está sirviendo para que se refrescan ambos lados también, lo cual poco es bueno, tomen medidas, se vaya definiendo lo que va a suceder, no sabes si en próximos días, acuérdate que es Medio Oriente, esto puede suceder en próximos días, en próximas horas. Hoy leía yo un artículo, curiosamente, pro-palestino, y los palestinos se quejan de que los países árabes no apoyan la causa palestina ni están apoyando a Hezbollah. La respuesta es muy sencilla, poco lo apoyan porque tampoco los quieren tener. Pueden hablar de pero ninguno quiere que ni los palestinos ni la gente de Hezbollah entre en sus territorios. Quédense, pelense por ahí, pero tampoco nos conviene meternos. O sea, Sí, realmente. Y Isaac. hoy, curiosamente, además, Daniel, para hoy, es ya, digamos que podría conmemorarse de los dos lados, está conmemorando en París. A él es la fecha en que se determinó en las Naciones Unidas, ¿sí? La partición seguramente lo tendrás Bueno, entonces vamos a las efemérides. ahorita. Y pero para los Hoy es el palestinos, aniversario, sí. Hoy es el aniversario de de la la hoy votación por la tiene partición cantidad de de la tierra de Israel, en la cual Israel aceptó y firmó un convenio en la cual tenía un determinado territorio, y lo demás, hoy llamados territorios ocupados, o llamados llamados Samaria y Judea por el lado extremista derechista, o como diría Yeshayahu Leibovitz, por los fascistas. eh, o territorios administrados, como los llaman otros, territorios que mismos pues los son palestinos territorios anexionó. ocupados, Hay mucho. administrados o lo que sea. Es parte del imperio creado por el ejército israelí, imperio que o Perdón que te deberían de interrumpa, pero comportarse como Daniel, colonizadores o Daniel, deberían no de creo, dejarlo ir. Daniel, no creo, o sea, no es un
imperios, si fuera un imperio sería otra cosa, que decirlo de esa manera está mal. No, Isaac, la definición de imperio es territorio ocupado por un ejército extranjero. Está bien, el imperio, o sea, imperios habla de los romanos, habla de otros que fueron imperios, Daniel, en ese sentido, entonces podrías hablar de muchos otros. Entonces Estados Unidos tiene un imperio porque tiene Texas, que era el territorio Sí, mexicano, señor. pero bueno, Ah, ok. este, Vamos a comparar no Texas vamos con los a ver, territorios ocupados. vamos con partes, Daniel. Recordemos que ese día se determinó que se iban a formar dos estados. El cual Israel en ese momento no ocupó esos territorios, Daniel. No fueron ni tomó las alturas del Golán. Es más, ni siquiera tuvo Jerusalén en ese momento, ¿sí? Y tuvo otras partes de la tierra. Eran tierras que supuestamente eran para formar ahí sí el estado para un estado árabe, palestino, si lo quieres llamar de esa manera, pues ellos mismos no lo quisieron, no lo tomaron y decidieron que el único lugar, porque hoy en día, Daniel, no están peleando por esos territorios. En Gaza que decía, un lugar donde desde hace 19 años no había israelí. No están peleando por esos territorios. Lo único que dice y es la condena total y la Tienes razón, pero desaparición esos total del territorios Estado de son los Israel. que están envenenando la sangre del ¿Está Estado bien? de Israel. A Pero lo que bueno, voy es que no fue lo que hicimos, lo dejamos, no lo quisimos y lo tomamos. No, Daniel, de ahí a entonces, por lo menos hasta el 67 pasó mucho tiempo hasta que se tomó Jerusalén, se recuperó Jerusalén, y hasta el 67 estás hablando de 20 años por lo menos, sí, así, y estás hablando de mucho más hasta todos los demás territorios. Entonces no fue que a tu forma de que, sí, lo tomamos, nos vamos y nos tomamos el otro, para nada, creo que hay que poner cosas, más poner lo primero que hay que poner en la correcta ¿verdad? perspectiva es que gracias Sí, a son este acuerdo territorios, hay, pseudo, hay una parte pseudo ahí de de paz, territorio Isaac, de, gracias a este acuerdo de pseudopaz, Netanyahu ya puede viajar a Francia sin ser arrestado. Francia ya puede volver a tener una posición clara en el conflicto. Estados Unidos puede establecer, no, Biden ya puede presumir que él firmó, él logró un primer paso en la paz y todo el mundo sale Daniel, ganando no con es algo que paz, va a terminar el 22 de perdón, enero. te vuelvo a interrumpir, no es una paz, no lo pongas así, porque además no es un acuerdo de paz, no tiene nada que ver con paz, acuerdo de estad ni acuerdo de nada, es un cese al fuego, que es totalmente diferente. Nadie habló de paz, nadie habló de nada, nadie está buscando una paz, simplemente lo que dijeron es, en de pelearte, deja tus golpes de un lado, Dios los dejo del otro, y vamos a ver qué hacemos para que no haya, es muy diferente a un acuerdo de paz. Ojalá en algún momento se pudieran firmar. Curiosamente, los países que han firmado el acuerdo de paz, Daniel, con Israel, todos están, más casi que son países árabes, están a favor o han apoyado lo que ha hecho Israel en este momento, en ese sentido más que hacia otros lados. Entonces, hay que ver las perspectivas de los dos, no nada más se trata, eso es mucho más global que simplemente lo que tú mencionas dentro, pero dentro de esta efeméride te vas a topar varias cosas al respecto, pero lo importante es hoy, el 29, cómo cada uno o lo están conmemorando, celebrando, haciendo, y cada uno desde su perspectiva, desde su punto de vista. Por lo pronto, nuevamente, repito, le queda a todos como anillo al dedo y ya nos veremos dentro de veintitantos días, no, más, 50 días si es que aguanta el armisticio firmado y hasta dónde llega. Hoy Exacto. precisamente se cumplen casi 47, 97, 50 y 27, 50, casi 70 años desde la firma del mandato de británico en la tierra, de la partición del mandato británico en la tierra de Israel. Hoy también se cumple un aniversario más del nacimiento de Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, eh, que por cierto, Son si alguien se pregunta 80, por qué fue Chaim son Weizmann el primer presidente de Israel, 80 años, ¿no? Bueno, el primer presidente de Israel fue Chaim Weizmann, porque no fue Albert Einstein, que no lo quiso ser, y fue Chaim Weizmann porque él donó parte de los beneficios de ciertos descubrimientos um, químicos que se usaron en armamentos por el ejército británico para
ayudar a la guerra de Inglaterra contra Alemania, y como premio les firmaron la declaración Balfour, y como premio Chaim Weizmann por default y porque no había nadie más que quisiera el puesto, aceptó el puesto como primer presidente de Israel. Un puesto sin ninguna importancia y sin ninguna trascendencia. Pero hoy también celebramos eh, al nacimiento, pues nacen gente importante hoy. Nació Anton Grigorovich, también nació Mark Warshawski, que escribió Hoy fue un Pripyat, que entre muchas otras canciones. Nació el arqueólogo Mark Stein, que fue quien redescubrió la ruta de la seda, y nació Baruch Spinoza, el filósofo holandés de origen sefaradí portugués, que puso de cabeza al judaísmo religioso y prácticamente inventó por lado el judaísmo secular y por otro lado el siglo XX, porque de las teorías de Baruch Spinoza, bueno, de las hipótesis, porque pues nunca las puede demostrar, esas hipótesis no son demostrables, por lo menos no replicables científicamente, demostró que Dios está en cada elemento de la naturaleza, por consiguiente no es ajeno a la misma, eh, ni está separado de la misma, y por consiguiente es un Dios al que no se le puede rezar, que no tiene participación personal con nadie, pero que está en la vida de todos, de todo el planeta, y que nuestra obligación debería de ser cuidar el planeta que no cuidamos y a todos los animales que tampoco cuidamos. También nació el poeta Paul Celan, cuyas poesías hablan también de este tema. Toda una serie de, como ustedes pueden ver, toda una serie de nacimientos que se interrelacionan uno con el otro, pero lo más importante probablemente sea que en el aniversario de la participación del mandato británico, ahora vamos a poder agregar la firma del primer armisticio con Hezbollah como con Irán en todos estos años. Y a lo mejor, quien quita y a alguien se le ilumina el cerebro en el cercano oriente y descubren que solo en un área de paz podrían progresar todos los que están involucrados en este conflicto. En fin, esas son las efemérides, eso es lo que podemos esperar. Y ahora creo que tenemos con nosotros, o no tenemos con nosotros, a Yael. Ya está con nosotros Yael Ya están Vinitsky. Yael, ya está también Carmen, ya están por acá, Daniel. Perfecto. ¿Por qué no empezamos con Yael Vinitsky, que para que nos hables tú y ella de su Habla tú libro con él. Nuestro derecho a existir? Yo no he visto el libro, ese es un problema, no he recibido una copia del libro. Pero Yael, ¿por qué no empiezan a hablar? ¿Por qué no nos introduces a Yael? ¿Qué obras ha hecho? ¿Qué ha trabajado y de qué se trata el libro? Yael, hola, ¿cómo estás? Por ahí. A la una, a las dos. Yael, Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen? ya te ¿Sí? oímos todos, te vemos bien. Hola, Isaac. Hola, Daniel. Hola, Sí, buenos días, bienvenida. buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Yael, cuéntanos quién eres, de Sí. dónde vienes. Bueno, yo nací en México y soy hija de inmigrantes de Ucrania, judíos y inmigrantes de Ucrania, de un pueblito, de un shtetl que se llamaba Kupel, y también por el otro lado, de mi lado materno, de Frankfurt. Entonces, bueno, yo estudié en el Colegio Israelita de México, después en la Universidad Iberoamericana, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, y llevo 33 años viviendo en Israel. Con mi esposo hicimos juntos Alía a Israel ¿Es que te y casaste a los 5 años o? no, pero Pregunté sí yo, me casé tu muy marido joven. es más grande. Tu marido parece de ¿Perdón? 70. Entonces, ella lo mismo pregunté, pero me dijo que su marido tiene como 70, lo cual no parece No, de no, 70, todo. sí, exactamente. ¿En qué parte de Israel vives? Yo vivo en Petah Tikva, Ok, sí, y o sea, en Tel durante Aviv. sí, cerca de Tel Aviv, nos ha tocado bastantes alarmas y situaciones peligrosas este último año pasadito.
Y bueno, durante la escritura de este libro, empecé primero por tratar de rescatar a mis abuelitos y a mis antepasados del olvido, ¿sí? Fue un intento de rescatar al individuo del contexto histórico. Y cuando fui analizando sus vidas y cómo tuvieron que escaparse de los pogromim en Ucrania en 1928, y 2 años después mi bobe lo alcanzó porque no había suficiente dinero. ¿Cómo llegaron a México? Es todo un relato, cómo llegaron a México y tuvieron que empezar de cero, como muchos, no es nada en especial, como a muchos nos pasó. Y del otro lado, del lado materno, cómo salieron de Frankfurt, escapándose en 1933 a Portugal y después en 1942 en el último barco de Portugal, sí, de Frankfurt a Portugal y de Portugal a México. Y después quería relatar toda la época nuestra, la generación mía, que somos los niños de los años 70 y 80, y esa tranquilidad y esos abrazos abiertos con los que nos recibió México, que fue una pausa y una tregua a todos los acontecimientos difíciles que tuvimos que enfrentar durante el siglo XX. Y así nos desarrollamos nuestra generación y lo quise plasmar, me era importante rescatar esos momentos divertidos y normales con los que pudimos crecer. No había todo el tiempo que demostrar nuestro derecho a existir en México, ¿sí? Podíamos ir al deportivo y podíamos ir a clases y enojarnos y estudiar o no estudiar. Tuvimos una vida bastante normal. Y esa es mi generación. Y después tuve la iniciativa junto con mi esposo, Jack, y hicimos salida a Israel muy jóvenes. A los 23 años yo me fui a Israel. Y al principio le comentaba a Isaac que plasmó en el libro, es uno de los personajes centrales, ese nuevo inmigrante que llega a Israel con una cultura totalmente diferente, la cultura de la gran amabilidad mexicana, ¿no? Entonces nos impresionábamos mucho que se alzan un poquito la voz, por decirlo de manera cortés, ¿no? Sí. Y ese hablar a regañadientes. Y al principio lo analizamos como que, bueno, pobres, ¿no? Los israelíes llevan décadas demostrando su derecho a existir, amenazado constantemente ese derecho que tiene todo ser humano, innato, inalienable, de existir con seguridad, sin estar amenazado constantemente, tanto su persona como todo lo que concierne a él, ¿no? Que se pueda desarrollar en paz. Y entonces, cuando tocó el 7 de octubre, el año pasado, de verdad fue algo que, primera vez, no que en los últimos 33 años no hayan habido momentos difíciles, sí los hubo, pero el año pasado fue choqueante para todos, no tengo que especificar. Y ahí sí que entendí perfectamente al típico israelí esa sensación de amenaza. La primera semana después del 7 de octubre no es algo que oíamos en las noticias, era soñar pesadillas, ¿sí? Toda esa primera semana, si no más, que llegaban a nuestras casas y pasaba lo que pasó en Be'eri, en Niroz, y todo eso fue una experiencia tan fuerte que me puse a analizar sobre mi libro también. El libro me superó. Primero fue un intento de rescatar del olvido a mis antepasados y después me superó porque analicé cómo todo es lo mismo, todo se junta desde Ucrania, Frankfurt y ahora Israel, esa necesidad de tener que demostrar nuestro derecho a existir y que no sea algo innato. Y entonces tuve que plasmar, ¿no? Todo lo que pasamos este último año me fue muy importante, también a nivel de catarsis. Y por amor a mi pueblo, de verdad que lo tengo que decir que estoy súper orgullosa del pueblo que tenemos. Cuando, de verdad, cuando oíamos que mi esposo estaba impresionado, cuando oíamos que un soldado murió, me ponía yo a llorar con cada soldado, ¿no? Y es como una unión que tenemos, aunque haya judíos de izquierda, de derecha, de religiosos, laicos, debemos que entender que somos uno. Y cuando a uno le duele el pie, al otro también le duele. Y aunque tengamos puntos de vista distintos, mi libro también al final, no hago un spoiler, esa necesidad de unión.
de respeto uno al otro y de unión. Ya me suena una campanita, ya me pasé del tiempo. No, No. está bien, está bien. No, perdón. Entonces, lo que yo digo es que está bien que tengamos puntos de vista diferentes y hayan gente de derecha e izquierda y religiosos y laicos, pero realmente nuestros enemigos, cuando ven que no estamos unidos, ahí agarran toda la fuerza. Y eso lo dijo una rehén que fue liberada en el día 54 y dijo que le mostraron los del Hamas en una pantalla de Al Jazeera, por supuesto que era el noticiero de Al Jazeera, pero le dijo, ¿ves esas manifestaciones que hay ahí en las calles de Israel? Y le dijo que sepas que cuando ustedes están unidos, nadie puede contra ustedes. Entonces, para mí el libro, el que tenga la paciencia de leerlo de principio a fin, voy a ser muy feliz porque lo que yo aboco es esa unión, ese amor que todos nos tenemos y que tenemos el mismo tronco y si uno está mal, el otro también. Ese es mi mensaje y con mucho amor. Ya es, Tus Seides venían de Ucrania. Sí, de un pueblito, de un shtetl que hablaban solo yiddish, se llamaba Kupel. Tú no eres Vinitsky de nacimiento. No, yo soy Rosen. Rosen, ok. Mi mamá era directora del Colegio Israelita de México, mi papá era presidente de Betel. Ok. Sí, Entonces, tienes un buen Yijes ahí atrás que, que te acompaña. Y tú estudiaste ciencias políticas. cierto. ¿Y en Israel qué haces? Bueno, en Israel la verdad que me dediqué, nosotros pasamos muchos procesos, mi esposo y yo volvimos en Chubá, somos religiosos y todo fue muy nuevo, descubrir los códigos, tuvimos gracias a Dios 5 hijos y me dediqué mucho a hacer Tu trabajo. bobia de vivir un mundo de sorpresa Uf, inigualable, ¿verdad? sí, por eso, exacto. Dice mi esposo que no entiende cómo él no lo he cambiado, pero lo que te quiero decir que sí, abandonamos ese mundo con el que crecimos y tuvimos que aprender los códigos. Y si tienes la paciencia, en el libro van a ver los procesos también difíciles de eso, del Baal Tshuva, que llega a una sociedad que no entiendes nada y que no entiendes los códigos y que no entiendes quién contra quién. Qué divino niño. ¿Quién es ese bebé? Lo usamos para interrumpir normalmente. Perfecto, ya me callo. Digo, pero bueno, Sí. para que vean, si te convertiste en ortodoxa en Israel Sí, y cambiaste toda tu vida de cabeza, exacto. pero estudiaste ciencias políticas. Cierto, y me interesa mucho todo Te lo que tiene interesa que ver con la mucho. Tu política. libro de alguna manera explora hasta qué grado o por qué pasó lo del 7 de octubre. Bueno, yo pienso que es la cuestión, ¿cómo le llaman? La concepcia. En Israel le llaman mucho la concepcia, y lo he estudiado mucho, de comprar el sheket, que es la tranquilidad. Muchos, todos, porque nosotros tenemos una mentalidad occidental. Pensamos que se puede dialogar, que podemos, que entendemos la mentalidad del otro. Y en este caso, en el Medio Oriente, no es así, no es exactamente así. Perdón. En este caso, nosotros venimos, nos sentamos a negociar y ellos no piensan como nosotros, no entienden y quisimos darles dinero, quisimos darles Gaza en 2005, desde el 2007 está el Hamas en poder. Pensamos que este experimento podía, nosotros, como usted dijo anteriormente, no somos expansionistas. Israel no necesita más territorio, necesita seguridad. Pero en el momento que tú das el territorio de Gaza y en lugar de utilizar todos los medios que reciben internacionales, lo utilizan para la guerra, para hacer túneles y armarse y hacernos ese ataque, entonces piensas que necesitas esos territorios, pero no los necesitas porque quieres expandirte, porque no quieres morirte, no quieres que lleguen a tu territorio y secuestren a tus mujeres y a tus niños y no quiero decir más cosas que fueron el 7 de octubre porque todos lo conocen. Pero el 7 de octubre para ti fue catártico porque del pogrom de Ucrania pudiste pasar al pogrom de Israel y Cierto, ocupar el lugar de tu Bove y de tu Zeide. wow, cierto, y de mis abuelos en Alemania nazi.
O sea, ahí cierto. ya Creo pudiste que decir, now I know. Now I know en mi propia piel lo que es el odio del otro, que no se va a sentar a una mesa a negociar. Quieren extinguirte del planeta. Y yo digo, va a haber paz cuando el otro acepte tu derecho a existir y no por paz voy a dejar de existir, voy a dejar mi territorio y que me lancen al mar, ¿verdad? Déjame Yo quiero hacerte una vivir en última paz. pregunta. Sí, A ver, Antes de que venga a reclamarnos Carmen, que no la dejamos entrar. sí, Em, Tú tienes hijos, sí. van al ejército. Bueno, te voy a decir, te interesa mucho eso, ¿verdad? Mucho no, pero cuéntame. Mira, te voy a ser sincera, dentro de nuestro proceso de encontrar y entender la religión ortodoxa, nosotros pensamos, no sabíamos en qué camino, todo el tiempo fue descubrir, ¿no? Entonces, mi esposo pensaba unas cosas, yo otras, al final no los mandé en ese camino que hicieron la Sabá. Y eso no quiere decir que no considero que la persona es algo propio, individual, que la persona que no estudia debe alistarse a la Sabá. Definitivamente estoy de acuerdo con eso. Por el otro lado, mis hijos son personas que ayudan muchísimo en este momento histórico. Tengo un hijo que 4 veces a la semana va a Tel Shomer y ayuda a los psuim, a los heridos, en todo lo que puede. Mis hijos están todo el tiempo alrededor de cómo ayudar, tal vez de otras maneras, pero no están en el frente. Pero si me preguntas hoy qué hubiera hecho, nosotros descubrimos la religión, como dicen en hebreo, Toch Kidei, al andar, hicimos camino al andar. ¿Ok? Sí, Daniel, Y todo esto la gente lo va a perdón, poder sentir Daniel, y descubrir en el libro. en el libro, cierto. déjame, Todo este perdón. proceso. Daniel, antes Sí, de que regresa, porque hay gente que está preguntando de qué libro estamos. Entonces, de, hablemos de que estamos hablando del libro, nuestro derecho de existir, que escribió cierto. ya él, que lo va a presentar este lunes, Martes, martes, martes. Sí, justamente con un amigo nuestro acá, del programa polémico, controversial en este programa, como Francisco Gil White, ¿sí? Y que en el que refiere mucho lo que dijo Daniel. No es cuestión del tiempo actual de Israel o no Israel, sino esta persecución al pueblo judío no cierto. viene de hoy, no viene de unos territorios en Samaria, como hizo Daniel, sino que viene de años ancestrales cuando todavía no existía y que antes, cuando ya existía, antes de que, cuando existía el Estado de Israel, también no lo había. Entonces, eso y después, y los pogroms en Ucrania, en Polonia, en Alemania, o sea, la lista es infinita, incluir, por supuesto, la Inquisición. Por Entonces, supuesto. Por creo que supuesto. eso es parte de lo que platica Yael, y lógicamente por lado, principalmente Ashkenazí, que principalmente, Cierto, ¿no? cierto, cierto. ¿Verdad? Asegúrate que ya él te deje una copia firmada de su libro y que Con mucho subraye, si amor. tienes el tiempo, Sí. subraya lo que tú creerías o marca las que tú creías las 5 páginas más importantes del libro. Nada Las más para últimas, ver si las últimas. coincidimos. Las últimas, por favor. Ok, tú márcalas. Yo las Yo, marco. yo voy a leerlo de todos modos, pero voy a regresar a leer las que tú marques para ver si Cierto. estamos de acuerdo. Y luego lo Con mucho comentamos. gusto, Daniel. ¿Ok? Con mucho gusto. Y Me así con encantó. eso te dejamos abierta la invitación a que regreses para platicar las últimas páginas de de tu Guau. libro. ¿Cuándo es la presentación? Es el martes a las 7:30 en el Péndulo Polanco, en Alejandro Dumas 81. Me imagino que es a las 7:30 de la noche. Cierto, y entrada libre y los espero con mucho amor a todos. El café cuesta extra. Va a haber de brindis. Ok, pero el café es bueno, por cierto, ¿eh? Cierto, Y los libros son muy interesantes. Esa sí, librería tiene libros muy interesantes para que se cierto, pase. No se distraiga. Primero compre el de Yael, luego distraiga viendo los demás, luego cierto, tómese Daniel, su café, pásela bien y luego exacto, sálgase a cenar. Ahí no le voy a decir a dónde porque hay muchos lugares y, cierto, y no le voy a mencionar a dónde irse. cierto. Nos vemos pronto, Yael. Espero Y tus gracias páginas. por la oportunidad a Isaac y a Daniel, ¿eh? No, al contrario, a ti por escribirlo. Vamos a ver qué tanto aprende toda la gente o no. Eso Sí, es un libro para leer y discutir. Ya vieron que acá
de un shtetl a la Yiddish, de la Yiddish a los yeques, de los yeques a México, de México a la Yiddish, de la Yiddish a los religiosos. Deberías ir con Exacto, el Ralph Lloyd allá en Jerusalén con los Lubavitches. Ese es muy cierto. interesante personaje. Lo respeto mucho, Este, de verdad. ese nos A los llevamos muy Lugano. bien con él. Bueno, yo me Dicen, llevo muy bien con él. dicen, Él no cree en Daniel, lo que dicen, yo no chat, creo en lo que él cree. excelente título, que muy interesante y que seguramente está muy bueno el libro. Y por Y Gracias. entonces, menos para Muchas Facebook, gracias. yo les puedo decir que el libro está muy bueno, está largo, extenso, explicado, explicado, te sientes que eres parte de la historia, te hace sentir, por cómo está platicado, tu parte de la misma historia que está contando, sucediendo con cada una de las familias en cada una de las épocas y cómo cada familia, que eso es importante, siente que ya llegó al lugar prometido, que ya llegó, que van a estar tranquilos hasta que sucede lo inevitable. Esperemos que no suceda en ningún lado ahora en día, pero así como se sienten en Estados Unidos, en México, en Argentina, en otros lados del mundo donde ya se sentían cómodos en algún momento, sucedió lo inevitable, pero bueno, y donde alguien cuestionó su derecho del pueblo judío. Cierto. bueno, no toquemos ahorita el tema de la seguridad y la tranquilidad en Israel, porque nos Ok. llevaría mucho tiempo, sobre todo la discusión de cómo alcanzarla, porque tú ya planteaste dos premisas que se abren ampliamente a discusión en otro programa, porque ahora Perfecto. tenemos que darle entrada a Carmen, que está golpeando con las uñas la veo golpeando en la pared, diciendo, déjenme entrar, y no la dejamos nada más porque tenemos a Yael, la niña que se casó a los 4 años de edad, como se hacía en el Shtetl, y que, bueno, y que tiene 5 hijos, y sí, tenías que tener 6. Mis Sí, primas en Israel todas tuvieron 6, una me por quedé cada corta. millón, una Me por quedé cada corta. millón. Ah, está bonito. Muy Y si un bonito. millón tienen 6, recuperas los 6 millones. Muy bonito. Está muy Así bonito lo es que que a dice. trabajar, yo Muy estoy bonito. A seguro que el trabajar. señor Benitsky no se va a enojar con mis recomendaciones, y y espero verlos pronto por acá. Isaac, Gracias por todo. ¿por qué no inventas, traes a Carmen? Muchas gracias, Yael. Gracias. Muchas Y gracias, Daniel. espero verte pronto por acá. Bye, bye. Ya. Carmen, las uñas, por favor, Voy a comprar otra porque yo acá cámara, yo estaba creo diciendo que que estás, pero rasguñando el monitor para poder entrar, y No me dejaban entrar ustedes. ¿Qué se traen contra mí hoy, eh? Una disculpa, fui yo. Ay, Judy, no te preocupes. No pasa nada. No te oigo, Daniel. Creo que no tienes activado tu micrófono. es adrede para que no oigan lo que digo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos un Bienvenida, viernes Carmen. ¿Qué más. nos tienes hoy por acá? Pues algo bonito, sencillito. Bueno, no sencillito, yo diría que es algo muy importante, pero antes de empezar, quiero preguntarte cuál es tu libro favorito en Yiddish. Kiddush Hashem, Sholemash. Oh, muy bien, ¿nos puedes decir de qué trata? Y me gusta más ese de Kiddush Hashem porque habla de cómo se comportaron los ucranianos, los polacos y los rusos en el movimiento, en el momento del levantamiento en el levantamiento de Khmelnytsky, y porque luego lo siguió Pérez con Dray Matones, que es 3 regalos en los que Dios le pide a los judíos, a ver, denme unos regalitos, a ver si los dejo entrar al paraíso, y tienes que leerlo porque son muy interesantes los regalos que los paisanos le dan a este señor para entrar al paraíso. ¿El tuyo cuál es? Mm, no lo sé, fíjate. Creo que no sé si fue escrito en Yiddish, pero yo estaba leyendo el otro día el de la familia Moscat. Ese me Oh, está claro gustando que fue mucho. escrito en Yiddish.
y El está muy Yiddish bueno. Bueno, a mí me el gustó Yiddish mucho. es la séptima literatura de tamaño en el mundo por el número de libros escritos y de libros leídos, porque yo creo que éramos los únicos, hasta donde yo sé, a lo mejor hay otros, pero creo que éramos los únicos que teníamos literalmente mercados sobre ruedas de libros. Ahí en el Shtetl Mm. del que viene la familia de Yael, había una persona que tenía una carreta en la que llenaba todo de libros e iba recorriendo Shtetl vendiendo sus libros. Ay, eso está padrísimo. ¿Te Me lo encanta. imaginas que eso pasara, por ejemplo, en Guanajuato o en Michoacán? Si fueran de pueblo en pueblo vendiendo libros y leyéndolos, probablemente otro gallo nos cantaría. Pero bueno, sí, la familia Moscat. Claro, lo ¿Qué te entiendo, gustó en sí. ese libro? Pues fíjate que apenas lo empecé a leer, pero me está gustando mucho. Regularmente no tengo mucho tiempo de leer libros aquí en el Cedijún porque nos la pasamos trabajando, pero yo he leído más como de comunidad y de ya sabes, historia comunitaria, etcétera, y ahorita apenas me está dando como tiempo de leer algunos libritos de literatura que tenemos en el Cedijún, que están muy buenos. Ese particularmente yo lo tenía en casa. Es el libro el de la familia Moscat. Ahí no sé cómo apareció entre mi colección de libros, pero ahí estaba, entonces lo empecé a leer y me parece que está muy entretenido. Ya te diré yo mis conclusiones al final. Ahorita que he estado leyendo, fíjate que acá en el Cerijum leemos más como historia comunitaria. Y a mí me gusta mucho la historia comunitaria. La verdad es que está muy interesante, tiene muy buenas cosas, muy buenos chismes, por ahí me he enterado. Entonces, eso es justo lo que por acá leemos e investigamos. Pero ¿qué crees? Que hoy te traigo un libro en Yiddish, precisamente, que se me hizo muy valioso y que en algún punto me gustaría leer. ¿Sabes también cuál me gusta mucho? El de La ciudad de los palacios. También me parece un libro muy bueno, muy bonitos los poemas y no sé, ese La ciudad de los palacios también me gusta mucho de Isaac Berliner. Pero hoy, hablando de Berliner, traigo un libro que se presume ser que fue el primero publicado en Yiddish en México y quiero mostrárselo a nuestro público para que lo vea porque es un libro muy bonito que resguardamos en el centro y que data de 1927. A ver, déjame ver si puedo compartirlo. Y yo te tengo una anécdota sobre el autor después. Primero enseña el libro. Ok, muy bien. Voy a mostrar el libro aquí a nuestro público. A ver, ahí se ve bien, sí, ¿verdad? Pues, Muy bien. ¿alguien lo Pues ve? ahí tenemos. ¿Mande? Ay, no te No escuché, sé si Daniel, alguien lo perdóname. ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Yo te Muy sigo viendo bien. a ti. Ahí está, ya se ve el libro. No sé si hay problema, pero dice que está compartiendo pantalla muy bien. Ok, ¿tú ¿No qué lo ves dices, todavía? Judith? Que sí se ve bien. Perfecto. Es que yo no lo veo. Muy bien. Pues aquí tenemos el libro titulado Tres Caminos, o como se diría en Yiddish, corrígeme, Daniel, Yiddish no es el mejor, el Drei Wegen, ¿lo dije bien? Sí, Drive Bueno, aquí Egnas, sí, tenemos muy bien. Estás aprendiendo, vamos bien, vamos bien. muy bien, pues aquí tenemos en el año de 1927, aparece en México este libro, Tres Caminos, en su traducción, que es un compendio de poemas escritos por Isaac Berliner, Jacobo Glanz y Glikovsky, me parece ser. Ellos escriben este compendio que es parte también de los esfuerzos por la literatura yiddish en México, que vienen después acompañados del lanzamiento de otros organismos en yiddish, como lo fue el primer periódico que se publicó en México, que fue antes del Derbeck, que fue ay, ese sí está bien difícil, Unser Ich, Wohl, unser Weg. que también se los traje para que lo vean, porque aquí tenemos algunos números de ese periódico, porque también es muy interesante y habla de muchas cosas. En su mayoría ese periódico me encanta porque son como 70 páginas de anuncios
y muy poquito de escritura, pero lo poquito que hay de verdad que es muy valioso. Ese ya lo tenemos, pero en condiciones ya muy delicadas. En realidad las fotografías que tomé fueron casi con pincitas porque es un periódico, pues me parece ser que es de los 20, pero ya tiene sus daños biológicos. Pues ahí le sufrí un poquito para traerles, pero aquí les presento este compendio. Aquí yo estuve investigando también en otro libro que tenemos en el Ceritum, es Una vida dedicada al periodismo, que habla de la historia de Moisés Rosenberg de 1904 a 1942. Y básicamente él nos habla como de diversos organismos que surgieron en Yiddish, entre ellos pues Der Weg, este periódico al que acabamos de mencionar que se me dificulta muchísimo el nombre, y Zervek y también die de las Stimme, primeras publicaciones. ¿Mande? un Zervek y die Stimme. Y Dishpime, exacto. Y bueno, este libro precioso que tenemos en nuestro fondo hebreo antiguo, este poemario, pues obviamente son estas obras preciosas que escribieron Berliner, Glantz y Glikovsky, que de verdad el trabajo de Glantz y de Berliner, que es el que yo más conozco, me parece muy bello. También aquí tenemos los documentos del señor Jacobo Glantz y algunas fotografías de Berliner, de la familia de Berliner, que era pariente de nuestro exdirector Enrique Schmelnick, y pues que aparecieron ahí muchas fotografías muy interesantes que espero mostrarles con tiempo para que las vean. Pero aquí también menciona este señor Moisés Rosenberg que antes de este libro se publicó otro libro, el cual se llama, déjame te leo, es Reflexiones de Burokib, se llama, y que se tenía pensado que también era como el primer libro en Yiddish que se publicaba, pero nuestro autor lo descarta. No sé si tú tengas otro dato, Daniel, o algo que nos quieras agregar sobre eso. No, sobre el libro no, yo tengo otro dato sobre Berliner. Ah, ¿en serio? Mm, No, pues vendría bien que nos contaras. Bueno, pues te lo cuento entonces. Este, Después del terremoto de Tlatelolco, Ujú, bueno, Benito Berlín era el embajador de México en Dinamarca ok. y él llegó con el primer avión de suministros para los damnificados. Y el general Marcelino Barragán llegó con los camiones del ejército al aeropuerto a robarse todo lo Ujú, que traía el avión y él se negó a dárselo y dijo que el avión era diplomático y era para el pueblo de México. Y él dijo que dice la señora que es para ella. La señora, llámese Paloma de la Madrid. Y en el walkie-talkie, él hablando con la señora Paloma y el embajador ahí, que era el embajador de México en Dinamarca. Y sin embargo, él tuvo la dignidad, que hoy podrías ver que es algo que falla dramáticamente entre los embajadores de México. Este, Él tuvo la dignidad de decir, a mí no me importa, esto es para el pueblo de México. O se entrega al pueblo de México o se regresa al pueblo de Francia. Y ella dijo, carguen el Concorde de gasolina. Se dio media vuelta el avión, se llenó de gasolina, regresó a Francia y al día siguiente hizo su primera aparición en televisión Miguel de la Madrid desde el terremoto. Estaban escondidos porque me sabían que merecían que los colgaran por toda la corrupción que había provocado y todas las muertes que había provocado el terremoto. Y y entonces en ese momento fue cuando empezó a llegar todos los suministros a Serena. Y fue cuando yo decidí que era tiempo de abandonar México porque eso no iba a mejorar. Y gracias a Manuel Andrés, pues hemos descubierto que tenía yo razón muchos años después, pero como que esa vuelta de mejora no se ha dado. En fin, híjole. otro de los autores de esa época se llama Stott von Palaz, Ujú, para que veas cómo se veía Ciudad de México en aquel entonces, la ciudad de los palacios, ujú. que Del fue de Corona, 1936. ¿sí? Eso Ujú, era este México es del entonces. 27. Exacto, sí. Cabe mencionarle a nuestro auditorio que este libro de Berliner, La ciudad de los palacios, relata las caminatas de domingo de Berliner con Diego Rivera por Tepito, por el barrio
Bravo de Tepito, y ahí es donde Berliner ilustra el México que llegaron a conocer los migrantes y el México lleno de carencias y cosas de ese estilo, pero también de la otra parte que llegaron a conocer, ¿no? De las costumbres, las tradiciones, etcétera. Y pues sí, ahí están los relatos de las caminatas de Domingo de Berliner y de Diego Rivera, que también sabemos que el libro está ilustrado por Rivera. Aquí tenemos un libro firmado por Berliner de la Ciudad de los Palacios. Pues me muero de la envidia. Este, Bueno, este libro que tenemos aquí en pantalla contiene 96 páginas y y fue tipografiado y confiscado por los bundistas a la Asociación Cultural por el redactor del Mexicaner Leven, ¿vale? ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Confiscado? Ajá, aquí dice justamente. ¿Cómo Te lo voy a leer confiscado? tal cual como dice. El libro contiene 96 páginas y fue tipografiado con los tipos confiscados por los bundistas a la Asociación Cultural por el autor de estas líneas, uno de los tres poetas de la obra, quien aprendió el oficio durante su labor como redactor del Mexicaner Leven. Eso. Muy bien, pues el escritor de Mexicaner Levin después agarró esos tipos y se los dejó a Distime. Y con esa tipografía se imprimía el periódico Distime. La tipografía nueva la tenía el periódico Der Weg, pero el señor Ujú, Lasteysky decidió irse de sionista a vivir a Israel. Y cuando se fue y le pedimos que donara la tipografía para poder continuar la publicación del periódico, él dijo que él se lo iba a dejar a sus empleados. Era una costumbre muy común entre los judíos de Europa Oriental, que si tenías un negocio y tú te retirabas, se lo dejabas a tus empleados para que ellos continuaran la labor. El problema es que los empleados de Der Weg, pues no les quedaba muy claro, yo creo, lo que hacían, pero tampoco a los fundistas o a los socialistas que les dejaron el periódico, porque nunca entendieron que los linotipistas no son periodistas y los ujú. periodistas no son linotipistas. Y entonces los señores tomaron las tipografía los linotipos de Derbeck, los fundieron y los vendieron como metal. Híjole, Y qué para triste. cuando Lasdensky regresó de su viaje sionista un año más, un año y medio más tarde, porque al año y medio estaba de regreso cuando descubrió que en Israel no lo iban a dejar publicar nada en Yiddish, eh, se encontró con que ya no podía publicar nada en México tampoco, Híjole, porque sus empleados ya no eran empleados, sus socios ya no eran socios y la tipografía ya no existía. Pero bueno, esa es la triste historia del periódico Derbeck híjole, qué y de la triste. prensa que podemos hablar otro día. Hoy, por lo pronto, espero que a la gente le haya gustado todo lo que le enseñaste. Qué Eh, bueno. Pues, híjole, qué feo lo que nos cuentas de Derbez. Y ya, si quieres, la otra semana dejamos lo del periódico de 1928, el Unser-Wort, que era de eso la está muy bien, Young sí, eso Men. está muy bien, sí. Y también puedes volver a traer lo del Zukunft, porque la próxima semana vamos a hablar de toda de la obra de Deutscher, el judío no sionista, vamos a hablar de la creación Ok. del Partido Socialista Judío, del que surgió Poalet Zion después, que es el Partido Socialista Sionista Judío, y del que surgieron el movimiento de Kibbutzim. Te vas a ahogar con tanta agua, ¿eh? Es Espero que mi traigas tanque. traje de baño porque qué bruto. Este, que nadie diga que no estamos prestando atención, ¿eh? Bueno, tráetelo la próxima semana, va a ser interesante. Mira, que ya tengo toda una porra gritando la próxima semana, próxima. Y con eso te invito a que estés el martes allá en la pérgola. Sí es la pérgola, no, el péndulo, el péndulo. Siempre los confundo. En la pérgola no hay libros, pero hay buena comida italiana. Y en el péndulo no hay comida italiana, pero hay buenos libros. Ni modo, no hay pérgola con péndulo. Entonces los espero. Vayan al péndulo, vayan a la presentación del libro, conozcan a Yael Vinitsky y descubran su derecho a existir, porque ella ha bandeado por todos los extremos del judaísmo contemporáneo. Y ahora que estamos celebrando el nacimiento de Spinoza, a lo mejor encuentran un buen libro de Spinoza ahí en el péndulo también.
para leerlo y ver qué pueden agregar a su historia o a sus conocimientos. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Esperamos que nos acompañes la próxima semana. Te vamos a dejar entrar más temprano, para que, para que tengas más tiempo, para que puedas presumir más todas esas obras. Léete La familia Moscati cuando acabes, léete La familia Karnowski, no en la traducción que se hizo en México, que es malísima, Ok, ¿ok? Pero hay otras, léete La familia Karnowski y luego léete Dreistedt, Tres ciudades, que es tipo la familia, también es parecido a la familia, pero es esa familia en San Petersburgo, en Moscú y en eh, Varsovia. ok, ¿Ok? anotado. Y ahí luego lo platicamos. Y a todos Claro los que que nos sí. están, a todos los que nos están acompañando, a Yael por acompañarnos, a ti, a Judith, a Isaac, a todos les damos las gracias, les esperamos ya, se nos acabó, ya se nos pasamos como siempre del tiempo, porque aquí se nos va volando. Y bueno, qué bueno que se me va volando a mí, se les va volando a ustedes. Les recuerdo, todos los viernes estamos aquí en vivo en Facebook de Diario Judío a las 12 hora de Ciudad de México, a las 10 hora de California. eh, y bueno, y muchas horas, casi a las 24 horas, dependiendo de dónde esté usted en el mundo. Si está en Tailandia, pues es otra hora, y si está en Hawái es otra hora. Pero acá estamos todos los viernes, 12 horas de Ciudad de México. Y no olviden suscribirse a nuestros canales en YouTube, Judaísmo Hoy MX, para que puedan ver todos los episodios anteriores. Y pues claro, pueden ir a diariojudío.com, lean el artículo de Alicia Korenbrot sobre este pensador israelí. También vayan a buscar a ver si encuentran su libro. Es un libro, realmente es un parteaguas filosófico sobre la historia del Estado de Israel y la actitud ashkenazí sobre el Estado de Israel. Y lean, me visiten Spotify, Facebook y Apple Podcast, donde se apunta la palabra judaísmo. El primero que surge hasta arriba es Judaísmo Hoy, o sea, nosotros. Entonces, disfrútenos en Apple, en Facebook, en Spotify, en Diario Judío, en YouTube, en donde quieran. Suscríbanse y promuévanos, ayúdenos. No les cuesta nada, ni les pedimos nada, ni les cobramos nada. Pero apoyen a nuestros patrocinadores. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.